Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un gusto nuevamente que estén con nosotros y hoy como siempre tenemos un tema pues muy especial y muy interesante para todos y cada uno de ustedes. Entonces en esta noche pues para aprovechar el tiempo deseándoles una excelente noche, queremos presentar a los panelistas que hoy nos acompañan para hacer de este su programa favorito de todas las noches. Primeramente en esta noche nos acompaña nuevamente Cecia, bienvenida. Dios le pague, hermano César. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando en esta noche, que se están sintonizándonos para escuchar el tema que entenderemos el día de hoy. Pero antes, en verdad, César, llegar al tema, tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano Ramón. Hermano Ramón, la paz del Señor, ¿cómo está? Bien, hermana, la paz del Señor. La paz del Señor a todos mis hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos, ¿verdad? Por medio de los medios de comunicación, ya sea el radio o sea el internet, ¿verdad? Un querido agradecimiento, ¿verdad? Por hacernos su compañía en esta noche, ya que vamos a presentar, vamos a platicar, vamos a conversar propiamente sobre un tema que es muy interesante, es muy importante y pues es un gusto estar aquí en esta noche, hermana. Así es, también con nosotros está la hermana Carmen. Hermana Carmen, la paz del Señor. La paz del Señor, hermanos, y muy buenas noches a todos los radioescuchas, pues invitándoles que se queden con nosotros en esta hora, donde vamos a tener, como siempre, temas muy interesantes para cada uno de ustedes. Pues nos hemos preparado trayéndoles para ustedes un tema muy importante y haciéndoles la invitación, ¿verdad?, que se queden con nosotros y pues que siempre tengan ya ahí listo su lápiz, su papel para apuntar toda la información y asimismo estén formulando sus preguntas para que el día de mañana, cuando tengamos las líneas abiertas aquí en cabina, pues ya nos llamen y nos hagan saber sus preguntas, sus inquietudes, que para eso estamos aquí y que con mucho gusto estaremos atendiendo. Y para mí, pues es un placer estar nuevamente aquí. Dios le pague. Amén, hermana Carmen, y también nos acompaña nuestro hermano Israel, la paz del Señor. De nuestro hermano Isaías. Amén, hermana. También los saludo cordialmente. También saludo a todos aquellos que nos hacen el favor de dedicar algún tiempo para este programa, ya que nosotros también pues nos dedicamos a él en cuestión de la información, ¿verdad? Siempre decimos que este es su programa, gracias a ustedes lo hacemos y para ustedes es este programa. Siempre nuestro punto principal a perseguir, ¿verdad?, es la reflexión sobre cada tema que se hace desde esta cabina. Nunca, aunque se ha suscitado, nuestro propósito es herir, ofender. En ocasiones la gente, ¿verdad?, que no conoce, pues al principio suele ser como una ofensa, pero ya en el transcurso, ¿verdad?, en el correr del programa, viendo los datos y las bases que se dan, a los cuales ustedes también son invitados a que las busquen por su propia cuenta, sus propios méritos, ustedes mismos se han dado cuenta de que muchas de las cosas que nosotros aquí hablamos, pues están meramente ligadas, ¿verdad?, a lo sagrado, a lo bíblico, y muchas otras están a lo histórico. Entonces son ustedes también hacedores, ¿verdad?, de este programa, el cual siempre perseguimos la reflexión, como lo vuelvo a repetir, y nunca la ofensa. Entonces, si es que hay alguna palabra que pueda ser o
parezca como una ofensa, no es de nosotros, es la misma historia, ¿verdad? Es lo mismo que se habla, es el mismo contenido histórico del programa, que al primer impacto parece como que duele, pero si tú te das cuenta de una cosa, lo que se persigue aquí es lo espiritual y no es lo material, César. Así es. Entonces, bueno, ya escuchamos a los panelistas que hoy estarán con nosotros. Y pues no olviden sintonizarnos a través de esta página que estamos completamente en vivo a través de internet, como localmente aquí en el 900 AM en Radio Cali y nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Pero también tenemos nuestros correos electrónicos para que también nos puedan escribir o dejar también sus comentarios en nuestros programas y que a continuación nos dará nuestra compañera. Así es, hermano César, tenemos nuestro correo electrónico de radio nosotros conversamos@hotmail.com y de igual manera nos puede mandar sus preguntas o algunos comentarios, ¿verdad? O también nuestra página de Facebook, en la cual ustedes nos podrían mandar comentarios, preguntas o su opinión, que es Nosotros Conversamos, y tendremos las líneas abiertas para el día de mañana, hermano César, para todos aquellos que nos quieren dar sus comentarios de igual manera o sus preguntas, que es el número 714-602-8354. Así es, y también en Twitter estamos para ustedes en @nconversamos. Entonces ya saben, pueden contactarnos vía internet aquí localmente en Los Ángeles a través de nuestras páginas oficiales que ya mencionamos, o también a través de nuestros correos electrónicos que ya también dimos a conocer. El tema de hoy que nos ocupa, debido a que ya próximamente hemos estado hablando de temas relacionados a lo que la gente llama la Virgen María, y en unas semanas más hay un acontecimiento que pues va a suceder como cada año, y pues hoy queremos hablar pues ya que ese tema es tan extenso, vamos a platicar un poquito para que las personas conozcan. Nuestro tema se titula El verdadero origen de Guadalupe, o de lo que la gente llama de Guadalupe. ¿Y por qué hablamos del verdadero origen? Bueno, porque a las personas les han hecho creer que la Virgen o la imagen que se encuentra en la Basílica de México es la Virgen de Guadalupe. Así se conoce actualmente. Pero muchas personas creen que esa es la original, y aunque no vamos hoy a hablar del mito guadalupano, que eso será en otra ocasión, pero estamos hablando de que hoy las personas creen que esa es la verdadera y única Virgen de Guadalupe. O sea, no, si nosotros dijéramos que antes que ella existió otra, que es la original de la que vamos a platicar hoy, pues muchas personas dirán que estamos locos, o no nos creerían sencillamente. O si dijéramos que no ha sido la única con ese nombre, pues de la misma forma, porque a las personas siempre se les ha enseñado que solamente ella es la única y original Virgen de Guadalupe. Es por eso que nosotros vamos a platicar hoy del verdadero origen de Guadalupe. Ya en otra ocasión hablaremos, pues prácticamente en este caso, de lo que es el mito guadalupano, de Juan Diego y de todo lo relacionado a él. Pero si nosotros decimos que la imagen que se encuentra en el Tepeyac no es la original, como las personas la conocen como la de Guadalupe, entonces, ¿cuál es la verdadera? Bueno, pues quédese con nosotros, de eso vamos a platicar el día de hoy. Y quiero mencionar una noticia que salió ya el año pasado, a principios del mes de diciembre, pero que nos ilustra para que veamos la importancia de por qué hablar de este tema. En el periódico El Informador, un diario local de la ciudad de Guadalajara, menciona lo siguiente, que tiene la fecha del 11 de diciembre del año 2012, dice: Guadalajara, Jalisco, el santuario engentado con los festejos de Guadalupe, devotos reunidos para celebrar el cumpleaños de la Morena del Tepeyac. Y luego mencionan un hecho polémico en su historicidad, desde su origen. Las festividades de Guadalajara realizadas en el Santuario de la Virgen requieren operativos de materia de seguridad. La Virgen de Guadalupe es como un icono religioso con más fuerza en el catolicismo mexicano. Incluso es un símbolo que se ha exportado a otros países, desde nuestro vecino del norte hasta países de Latinoamérica y países europeos, entre los que figura también el Vaticano. Entonces, esta noticia habla de todas las cosas que están programadas o estuvieron el año pasado, y que sin duda también en este año no faltarán ya las noticias que salgan en los medios hablando de la próxima festividad del 12 de diciembre. Pero decimos nosotros, bueno, si este no es el verdadero origen de Guadalupe, ¿cuál es? ¿De dónde sale el nombre de Guadalupe? ¿Cuál es su origen? ¿Serán realmente la imagen que esté en el Tepeyac igual
a la que realmente es la Virgen de Guadalupe. Y queremos aclarar también otra cosa. El hecho de que hablemos del origen de la verdadera imagen de Guadalupe, no estamos dando también por cierto de que sea real, o sea, de que de la manera en que lo platican, pues sea también un hecho real, porque ellos mismos en su libro lo han catalogado como una leyenda. Entonces, pero estamos hablando de que vamos a hablar del verdadero origen, y cuando ustedes escuchen realmente de dónde viene, van a decir, bueno, pero ¿qué relación tiene eso con México? Pues precisamente eso es lo que queremos que ustedes entiendan, que no tiene ninguna relación con México, pero que en cambio, pues a lo largo de los años se ha venido enseñando todo eso. Entonces, quédese con nosotros para que hoy vamos a platicar del verdadero origen de Guadalupe. Sí, hermano, mire, pues recordemos, ¿verdad? Unos datos que nosotros tenemos y que sin duda pues tienen lógica, hermano, en esto que usted está diciendo para reafirmarlo. El verdadero origen de la Virgen de Guadalupe es de Extremadura, España, hermano. Y su nombre viene, hermano, por el río de Guadalupe que se encuentra en ese lugar de Extremadura. O sea, el nombre que se le adjudica a la guadalupana como Virgen de Guadalupe procede por del lugar río de donde es originaria, no en sí por el nombre de ella. O sea, me quiere decir que entonces el nombre de Guadalupe no es nombre de persona. No, hermano. El nombre que se le da como Virgen de Guadalupe, a la guadalupana que ahora se conoce, no es por una persona, es por un lugar, por el río de Guadalupe que pasa en aquel lugar de Extremadura, España, porque la leyenda que ellos tienen narra donde ella se apareció. Y decimos, bueno, si fuera verdaderamente, hermanos, la Virgen del lugar de donde se apareció, tendría que ser, decía yo, por eso tendría lógica, porque tendría que ser entonces la Virgen del Tepeyac y no la Virgen de Guadalupe, porque se apareció en el Tepeyac. Y fíjese que en ese detalle muchas personas no se han puesto a analizarlo, que es la Virgen de Guadalupe, no la Virgen Guadalupe. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la Virgen María, no decimos de María, no. Decimos la Virgen María. Sí, es un error que digamos que se ha venido cometiendo desde hace mucho tiempo. Dicen la guadalupana, pensando la gente que ese es un nombre propio en sí, el nombre propio de Guadalupe es de ella, y no. El nombre de Virgen de Guadalupe es de su procedencia, del lugar de donde fue importada a México, hermano. Porque si verdaderamente fuera de México, tendría que ser, como dice la lógica, la Virgen del Tepeyac, pues entonces, ahí fue donde se apareció. Entonces tampoco es un nombre mexicano. No. Porque dicen, no, actualmente el nombre de Guadalupe dicen que es netamente mexicano. Y cualquier mujer que muchos dicen, no, mi nombre es orgullosamente mexicano. Bueno, escrito como está. Guadalupe, sí. Exacto, pero la W, la U, la D, que es Guad, que es en lenguaje árabe. Acordémonos que los árabes anteriormente dominaban España. Esta parte. Bueno, en sí, netamente en Extremadura, ¿verdad? Es donde se le dio el nombre precisamente por ellos a uno de los ríos, que es el que usted comentaba, hermano. Entonces, esas tres letras, la W, la U y la D, que es Guad, después viene la O y la L, después viene la L, la O, la P y la O. Es una palabra árabe, netamente árabe. Como la conocemos nosotros, escrita al español o traducida al español, Guadalupe podríamos decirlo que por eso no podría ser árabe. Pero originalmente escrito en el árabe, que incluso su significado es en el árabe también, es Guadalupe. Entonces ya escrito o traducido al español, pues es Guadalupe, un nombre, una palabra netamente mexicana. Sí, pero recordemos, hermano, que esta traducción, como usted lo menciona, hacia el nombre ya en sí, Guadalupe, se hizo por la falta de saber pronunciar correctamente el verdadero nombre, que es en sí en árabe, como usted lo dice. Exacto. Entonces, ya castellanizado para poderlo pronunciar correctamente, de acuerdo al castellano, al español que se utilizaba en México en aquellos años, pues lo más fácil fue mencionarlo como lo conocemos ahora, Guadalupe. Ahora, si vamos detrás de la historia, porque aquí hay que hacer un paréntesis enorme, porque cuando decimos de Guadalupe es, como usted bien lo decía, su procedencia. Es de eso, ¿no? De donde proviene, o sea, exactamente. De dónde es originaria.
Por ejemplo, decimos el rey de España o el rey de Inglaterra. Cuando decimos de Guadalupe, hay una historia ahí detrás de ello también. Claro. Porque cuando hablamos Guadalupe, en realidad es el lugar en donde se descubrió esta efigie, esta figura. Sí, ahí estaba un río, o está un río, ahorita actualmente no, y no lo sé todavía, pero según los anales, los historiadores que han escrito acerca de este monasterio que está en Cáceres, España, en Extremadura, dicen que precisamente el nombre viene porque la figura se descubrió cerca de un río, el cual recibió el nombre por los árabes de Guadalupe. Es un río, traducido es un río escondido, ¿verdad? Otra de las traducciones que hay también para Guadalupe es Río de Lobos. Pero por cuanto se descubrió ahí, por eso se le da ese nombre. Por eso porque es de Guadalupe, es donde se descubrió esta figura. Y otra cosa que me llama mucho la atención, hermano, es de que pues si quisieran, hermano, trasladar esa Virgen como realmente está, de donde es originaria, pues ya la que conocemos ahora ya mexicanizada, pues ni remotamente, hermano, pues se parece, digamos, a la verdadera Virgen de Guadalupe, porque hay una verdadera Virgen de Guadalupe, hermano, la real y verdadera Virgen de Guadalupe, que volvemos y repetimos, es Virgen de Guadalupe por el lugar en donde se manifestó esta efigie, esta imagen, ¿verdad? Donde narra pues aquella leyenda, ¿verdad? Que aquellas personas de aquel lugar de Extremadura, España, pues lo dicen claramente. Bueno, si recorremos ya en sí los parentescos, ya nos vamos a meter muy de lleno, ¿verdad? A las asimilaciones entre las dos imágenes. Pero quiero irme un poquito antes. Por ejemplo, por cuanto decimos que fue encontrada en un sitio en donde tenía un nombre netamente árabe, que es Guadalupe, un río, río escondido, y no podemos olvidarnos de lo más esencial. Hay unas palabras del Papa Benedicto XIV en donde él dice que por primera vez se aparece la Virgen de Guadalupe en México y no se había aparecido antes. Quiere decir que no existía, nunca nadie la había conocido. Sí. Esto es importante señalarlo, claro, porque la aparición en México es hasta el siglo XVI, hasta 1531. 1531. Y por las palabras del Papa, estamos hablando que nunca antes nadie había conocido una Virgen de Guadalupe. Y esto, hermano, es totalmente una mentira. Cuando históricamente podemos comprobar que incluso en Génova, España, de donde Cristóbal Colón recibió la orden de los Reyes Católicos, precisamente ahí en Génova, España, hay una ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Así es. Y si hago una pregunta aquí a mis compañeros, históricamente hablando, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? Bueno, pues estamos en 1400, en 1496, 92, mucho antes 92. Todavía. 1492. Pero si por primera vez, según las palabras de Benedicto XIV, la Virgen de Guadalupe se apareció hasta 1521, entonces, ¿cuál era la Virgen de Guadalupe que se conocía en Extremadura, España? No, pues la verdadera Virgen de Guadalupe. Obviamente, cuando Benedicto hace este comentario, nos da a saber, hermano, que no tiene conocimiento de la historia ni de las apariciones de la real y verdadera Virgen de Guadalupe. Ahora, bueno, sí, hermanos, ahora también podemos ver con estos datos históricos que estamos trayendo en estos momentos. Si los mismos, por ejemplo, los papas no se ponen de acuerdo con las fechas, no están seguros con la historia. Imagínate nada más la gente común, que tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Pues realmente esta no es la verdadera Virgen de Guadalupe, hablando de su nombre, pues. Claro. Entonces ellos se ¿cómo que no? Entonces ahí es cuando ellos luego empiezan a decir que nosotros somos herejes, que porque obviamente ellos tienen a la Virgen de Guadalupe como lo más grande, pero es nada más un poquito meterse a la historia como están narrando los hermanos, y yo quisiera hablar a los radioescuchas que nos están escuchando esta noche y que están quizás un poquito confundidos, bueno, que están diciendo que sí, que no, y que el Papa es un poquito nada más de adentrarse a la historia, hermanos, y entonces por eso es que le pedimos a la gente que nos está escuchando
que ponga un poquito De de atención y que tenga un poquito de paciencia, porque hay muchas de las veces que cuando uno habla mucho de historia se vuelve quizás un poquito tedioso o en el aspecto confuso, Dios le pague porque es la palabra, pero es muy importante saber los datos realmente, la fecha, porque es diferente que alguien te diga, esta es, a que realmente con los datos, como están haciendo los hermanos el día de hoy, con los datos, fechas, nombres de papas y lugares, bueno, nos demos cuenta de que realmente, nuevamente, la Iglesia Católica está, pues, engañando a sus fieles. ¿Y sabe qué, hermana? En este caso en México. Así es. En México, porque los católicos en España, ellos conocen la historia de la Guadalupe de España. Claro, y de acuerdo a la historia, por ejemplo, a un católico conocedor en México, si le pregunto cuándo fue cuando se apareció, 1531. Es su dato si le que pregunto tiene. a un católico netamente de Extremadura, España, en el siglo XII. Fue la primera vez que se descubrió esta figura de Guadalupe. Y se le puso precisamente de Guadalupe porque, lo vuelvo a repetir, se descubrió cerca del río, puesto por los árabes con ese nombre de Guadalupe. Entonces, ahí ya chocan dos católicos que creen en la misma Virgen de Guadalupe, según ellos. Pero aquí estamos hablando de la diferencia de una, tanto de la otra. Y qué grave que según siendo la misma iglesia y el mismo clero que están, y para un país tengan una versión, para el otro país tengan otra versión, y de ahí habla la falta de seriedad y lo engañoso que es. Mira, en todos los aspectos de la Iglesia Católica. ¿Sabes por qué es, Carmen? Fíjate, en la frase que usó Benedicto XIV, él mencionó, no ha hecho Dios cosa semejante con esta nación. Yo lo comparo como cuando el hombre está, podemos decir, es mujeriego, y a todas les dice que es la única. ¿Sabes qué? Tú eres la única. Y aunque haya más, decimos, para mí tú eres la única. Con esas palabras el Papa le hace pensar que México es el privilegiado, que no ha habido nadie más con esa bendición de que la Virgen se apareciera en ese lugar. A España de la misma manera les dijeron lo mismo, o sea, los hacen ser los únicos. Entonces, imagínate. Pero, mire, yo quiero recalcar algo, hermano, que es muy importante. Cuando usted le pregunta y empieza a hablar acerca de los orígenes de la Virgen de Guadalupe con un católico mexicano, ellos afirman que no es una historia fabricada, que no es una leyenda, que no es un mito, es algo verdadero y real. Exacto. Para ellos, para un católico mexicano. Sin en cambio, cuando usted le habla de dónde procede la verdadera procedencia de la Virgen de Guadalupe a uno de Extremadura, España, ellos aceptan claramente que es una leyenda. Ellos aceptan que toda la historia de cómo se apareció la primera vez desde el siglo XII, como decíamos en aquel lugar, ¿verdad? Ellos aceptan claramente que es una leyenda. Y dicen, nosotros no tenemos ningún empacho en afirmar que esto es una leyenda. Y cuando se dice que es una leyenda, hermanos, esto da inmediatamente margen de poder dudar. Claro que sí. Pero, hermano, en el libro de Guadalupe de Extremadura en América, en la página 38, ellos mismos lo dicen. Dice, a la primera parte de esta leyenda, resumida en los puntos que preceden, que abarca 13 siglos, desde la hechura de la efigie por San Lucas hasta finales del siglo XIII, carente por completo de base histórica. Después de esto, sigue la segunda parte, iniciada por el hallazgo de la imagen. Aunque se encuentra dentro del marco de leyenda, esta segunda parte está basada cerca de la historia. ¿Por qué no lo pueden mencionar como historia? Porque ellos mismos ponen en una página, 2 páginas anterior, en la página 36 ponen leyenda de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué es leyenda? Es una relación de sucesos que tiene más de tradicionales que de históricos o de verdaderos. ¿Por qué no pasa a ser histórico? ¿Por qué no pasa a ser la historia de Guadalupe, de Extremadura? ¿Por qué no pasa a ser historia? Bueno, hermano, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. No se puede considerar como verdadera historia, puesto que no hay una uniformidad de acuerdo a los datos en cuanto se ha aparecido. Para que sea histórico, tienen que dar datos precisos y pruebas. Exacto. Fechas, lugares, nombres y todo. Y como no pueden,
porque no existen, entonces sigue como leyenda. No Y puede ser yo historia. le quiero invitar a todos nuestros radioescuchas que nos siguen por internet, ¿verdad? Están pasando por ahí unas imágenes y en una de ellas, ¿verdad? Está una fotografía del Monasterio Real de Guadalupe en donde se encuentra la verdadera imagen y en una fotografía a un lado está la verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual en su tez, en su piel, es morena. ¿Por qué? Porque hace un rato mencionábamos que aquel territorio de Extremadura había sido conquistado por los árabes y tiene una cara completamente árabe. Diferente. Y a los dos lados de esta imagen, ahí en el altar donde la tiene un dato que es muy importante, que no nos deja mentir a nosotros. En ese dato dice 1907 y el otro dato es 2007. Entonces, aquí nos está hablando que verdaderamente, no como lo había dicho Benedicto, esta fue la primera vez que se apareció en México la guadalupana, no. De hecho, la Virgen Guadalupana que se conoce en México no es otra cosa, perdónenme querido Radio Escucha, pero así es la verdad, no es otra cosa más que una copia de la que ya existía hace mucho tiempo en Extremadura, España. Pero ahí ya no es la negra. Es otra virgen que más hablaremos un poquito más después. Bueno, algo que nosotros debemos de entender y sabemos que es clásico, hermano, en la iglesia, en la religión católica, es de que según sea la nacionalidad de la Virgen, son sus facciones. Obviamente, su color. Obviamente en México no la podían seguir manteniendo con su tez y sus facciones árabes porque no concordaría, porque aunque fueran morenos, los árabes no es el mismo moreno ni las facciones de los indios españoles. Y sabe qué, hermanos, si nos ponemos a pensar, aunque nosotros aquí en cada uno de nosotros, como el hermano Isaías, el hermano Israel, la hermana Camila, si quisiéramos creer esa historia, no pudiéramos, porque con tantos datos, con tanta información falsa, si según verdad una es falsa, según otra no es, ¿cómo vamos a dar la historia verdadera? Y no solo nosotros, pero aún la gente que son fieles, ¿verdad? Que de verdad creen en esta historia, se les hace más fácil creer lo que les dice una gente, creer lo que les dice su sacerdote, porque es más difícil ir atrás a la historia y encontrar lo que verdaderamente es verdad y lo que verdaderamente es mentira. Realmente, hermana, no es una creencia, esta es una tradición que ellos han mantenido, porque si en realidad creyeran, la Virgen María muestra una vestimenta. ¿Qué harían las mujeres que realmente creen en ella? Se vestirán igual a ella, pero no es creencia, solamente es una tradición. Es una tradición. Y algo que ustedes mencionaban, hermana Cecia, es que esto es una situación muy, muy delicada. Es muy delicada porque ¿cómo es posible que la Iglesia Católica forme todo esta leyenda para presentarles una imagen que supuestamente viene de parte de Dios, que es una imagen que es la Madre de Dios, que es la que los va a llevar al lado del Señor? Cuando esto no es más que un juego, una leyenda que el hombre se ha formado. ¿Y dónde está la seriedad están jugando del tema? ahí. ¿Dónde está la seriedad exactamente de esto? Y están jugando con la fe del creyente católico mexicano. Y es que cuando formaron este mito, este cuentito, pues recordemos que se lo hicieron para un grupito de indios. Porque ellos dijeron, estos indios que van a saber de fechas, que van a saber de datos, de lugares, pues aquí les fabricamos un cuentito que pues igual y si dan las fechas o los datos, ellos ni siquiera se van a dar cuenta de eso. Y muy inteligentes porque para evitar preguntas le quitaron a la Virgen que tomaron para la imagen. Exacto. Le quitaron el bebé que traen en los brazos, dijeron, ¿cómo se los explicamos? Exacto. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, después de nuestro intermedio. Sí, mire, antes del intermedio quería comentar algo que es muy importante del libro que usted decía. Las personas estarán preguntando, bueno, ¿en qué se están documentando para decir el origen de la Virgen? Hay un libro que precisamente ya lo mencionamos, si queremos repetirlo, y ojalá todas las personas podrían tenerlo, se llama Guadalupe de Extremadura en América. Está escrito por Fray Sebastián García. Esa persona, que también fue posteriormente entrevistada por la revista Proceso, y que vamos a platicar un poco también de su entrevista, él claramente dice en este libro que es una leyenda, como él lo decía. Tiene Nuestra Señora de Guadalupe, como casi todas las imágenes antiguas de devoción y culto, una hermosa leyenda, recogida en varios códices que coinciden en las noticias más importantes, aunque algunas con diferencias de datos y expresiones. Pero aquí lo importante es, este libro no está escrito por alguien que se opone a la Iglesia Católica, como diciendo, es que está alguien que no cree, no.
es precisamente personas que Un viven fraile. en España y que han custodiado la imagen verdadera de lo que es la Virgen Negra, la de España. Entonces, esa información nos la están poniendo en nuestras manos ellos mismos. O sea, que los datos nos lo están poniendo ellos mismos del origen de esta misma Virgen. Y que regresando al corte vamos a platicar también en qué consiste lo que ellos sí aceptan que es una leyenda. Porque bueno, si ya mencionamos que la de Quetzal Tepeyac no es producto de... no es la original. No es producto Estamos la hablando primera de que la aparición. Virgen original en ese aspecto de Guadalupe viene de España, pero también si se la encontraron en un río, ¿cómo es de que se la encontraron? Todo lo referente a eso también, de Eso cómo es así. salió y de por qué en esa fecha, todo eso vamos a platicar después del corte, así que tenemos todavía mucha información, así que quédese con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Sí, buenas tardes. Llegamos aquí a su radio estación. Nosotros conversamos 900 AM, en donde estamos hablando, ¿verdad?, ante todos nosotros sobre un tema muy especial y un tema en lo cual es sumamente importante para cada uno de nosotros y más todos ustedes, ¿verdad?, que son católicos o que en sus religiones, ¿verdad?, creen en lo que les han puesto, en lo que les han dicho, que mucho de eso, ¿verdad?, en esta noche estamos descubriendo, y bueno, no que no sabíamos, pero que es falso. Así es, Carmen, recordando. Entonces, los invitamos que sigan con nosotros, que se queden con nosotros, y les vamos a dar unas páginas, ¿verdad?, donde nos pueden sintonizar. Primeramente, nuestra página de internet por www.nosotrosconversamos.com y en nuestra página de Hotmail, donde nos pueden mandar de igual manera algún mensaje o alguna pregunta, que es radionosotrosconversamos@hotmail.com. Y entonces ya entraremos a ese. Así es, y tenemos saludos también que están conectándose con nosotros. Nadia Rodríguez de México, Aldo Alfonso Torres y Noemí Gutiérrez de Guadalajara, que nos están escuchando y nos están felicitando por el programa del día de hoy. Y queremos recordarles que vayan formulando sus preguntas para que el día de mañana nos llamen, porque vamos a tener los teléfonos listos para que estemos escuchando sus preguntas al área 714-602-8354 para que nos llamen. Así es. Entonces, como ya lo mencionamos antes del corte, es muy importante que conozcamos estos datos para que vean de dónde los tomamos. No es idea nuestra que queramos decir que la del Tepeyac no es la original. Ellos mismos nos proveen la información a nosotros, información real, que también incluso cuando el Papa Juan Pablo II visitó Extremadura, él hizo un comentario muy acertado y decía él que para conocer a la verdadera Virgen de Guadalupe, primero tenían que conocer la Virgen de España. O sea, porque realmente ese es su origen. Hay personas, decimos que sí es cierto. Muchas personas, al no conocer los datos, van a decir, no, esta es la original. Y repito, es como el que le dicen, bueno, yo creo que esta es la original, y ya se forma un fanatismo, no tanto un razonamiento que nos indique realmente que están ellos comprendiendo. No, esta es. Y ha habido veces en que dijeron que ellos que hasta las ponían como rivales.
porque en realidad decían, en una de las preguntas que le hacían al fray que escribió este libro, decían, bueno, ustedes han tenido cierto pues problemas, la de Guadalupe de aquí de Extremadura con la de México, y decían, nosotros con ellos no, pero ellos con nosotros sí. O sea, los mexicanos propiamente dicho. O sea, con los mexicanos españoles no pueden aceptar que antes de esa hubo otra. Había otra. Bueno, Y se habla del fanatismo. las autoridades eclesiásticas de México totalmente se desligaron. Sí. No en sí los mexicanos, porque los mexicanos pues no saben, como ustedes bien lo comentaban al principio. Hubo un tiempo en donde netamente a la Basílica de Guadalupe no quería saber nada en sí de la de Guadalupe de Cáceres en Extremadura. ¿Por qué? Porque hay una similitud en muchas cosas. Primeramente, por ejemplo, la aparición supuesta en 1531 a Juan Diego es muy similar a la que sucedió con la original en Extremadura, España. Muy similar en cuestión a que pues también fue un hombre, ¿verdad? Humilde, al que se le apareció, a la cual le dio un mensaje también. Después se le construyó una ermita. Después en el siglo XI, en el siglo XIII, Alfonso XI, pues ya la elevó a nivel de iglesia, a nivel de santuario. Pero es muy similar. Se le aparece a Gil Cordero como se le aparece a Juan Diego. Le da un mensaje a Gil Cordero como se le da el mensaje a Juan Diego. La misma historia, o sea, es una similitud tal entre la redacción de las historias, de las leyendas más bien dicho, Sí. porque propiamente no podríamos decir que es una historia por lo que ya habíamos comentado al principio. No tiene fundamento histórico, no tiene bases de datos, una base de datos verídica y confiable que pueda ser llamado esto como una historia. Y algo que yo quiero remarcar mucho, un dato que mencionaba Isaías, es que en México les hacen creer que la aparición fue en el año 1531. La primera aparición de la guadalupana fue en 1531. Pues resulta que hay un hombre, más adelante les vamos a decir el nombre de esta persona, que es un experto en tratamientos, en retoques y en restauración de este tipo de imágenes, de este tipo de cuadros, que descubrió perfectamente la firma del pintor de la imagen, ¿verdad? Y él descubrió que esta imagen no fue una aparición, sino que en sí fue una imagen pintada en el año 1556. Entonces aquí es donde empieza la discrepancia entre que si verdaderamente se apareció en el año 1531 o es una imagen pintada en el año 1556. Bueno, es de todos sabidos que no es una aparición, sino es una pintura. Tiene nombre el pintor, tiene apellido el pintor. Tenemos las fechas de las veces en que han sido retocadas, las fechas en periódicos en las veces en que le han quitado y le han añadido. O le han corregido. El pintor sí tiene nombre y tiene historia y fecha de nacimiento. Todo, nombre y apellido, todo. O sea, y al que se le apareció, en realidad la historia no nos dice nada de él. A Juan Diego. No, en realidad no. Bueno, ni en los anales más antiguos, que es el Nican Mopogua, habla algo de él. Y fíjense, hermanos, que hay personas que cuando hablamos acerca de estos temas, luego se preguntan, los católicos normalmente que son bien fanáticos y que para ellos es muy sensible que toquemos estos temas, que pues para ellos es lo máximo la Virgen. Y dicen, bueno, pero ¿qué nos importa saber eso? ¿Para qué hablan de eso? Bueno, precisamente César mencionaba algo al inicio del programa, es que en unos días se acerca ya una fecha muy simbólica para los mexicanos, ahí en diciembre, y pues con este tema estamos tratando de desmantelar o de desmascarar toda esa circo que van a hacer para esas fechas, ¿no? Que todo es negocio, que todo es una farsa y que realmente, pues, como el credo, ¿verdad? El catolicismo se burla de la fe de los fieles. Esa es, o sea, ahí le acaba de dar en la cabeza al clavo, porque, o sea, el hecho de decir qué nos importa, es importante, lo que importa aquí es la mentira. Claro. O sea, la grande mentira con la que se conquista a un pueblo,
¿no? O sea, y no les hubiera costado nada decir, porque incluso a la de Extremadura, en España se le conoce como la evangelizadora del Nuevo Mundo. Así se le conoce. Entonces, incluso Cristóbal Colón, cuando regresó en 1493 a España, fue precisamente a darle gracias a esa Virgen de Guadalupe. Sí. O sea, no hubiera costado nada decir, así como la de Fátima o como la de Lourdes, que supuestamente es la misma de Guadalupe, pues es la misma, y nada más que en diferente vestuario, con diferente piel. No, aquí no. Aquí dicen que no es la misma, que esta es la primera. La original. Y la original. Y es que también hay un punto bien importante que debemos de tocar, lo que usted mencionaba, hermana Carmen, hace un momento. Se acerca el día 12 de diciembre, que es el día oficial para la Iglesia Católica, de verdad el día oficial de la Guadalupana en México. Sí. Entonces resulta que cuando es ese día, cuando se festeja ese día, muchos programas, se hacen en televisión, en los medios de comunicación masivos, televisión, radio, hacen, al hablar y abarcar este tema, esta noticia por televisión, porque es una fecha muy, muy importante muy simbólica para el católico mexicano, todos los reporteros y todos los programas de radio y televisión hacen una pequeña reseña histórica acerca de cuándo se apareció, de a quién se le apareció, cómo fue el proceso de aparición, y empiezan a sacar hasta películas para conmemorar esta fecha que hablan de datos que son verdaderamente equívocos, falsos. Entonces puede decir la persona católica: bueno, ¿a mí qué me importa? Bueno, debería de importarle, claro, puesto que en esa narrativa que le hacen, le están diciendo una historia creada que no tiene nada de verdad. Y lo que nosotros estamos aquí, nuestro único propósito es develar ese manto que cubre la verdad y darles verdaderamente la creación, mostrarles la creación de esta imagen, que no es una imagen, no es una aparición, sino es una pintura, un cuadro, ¿verdad? Un óleo pintado, ¿verdad? Con pintura de agua, en el año, como ya lo decíamos, en el año 1557. Y que ahora la piensen un poco más el día que vayan a ir a llevarle la veladora, las flores, que se vayan a llevarles el mariachi y que vayan a dar el dinero, la limosna. Cuando estén ahí, piensen en lo que están escuchando hoy, que realmente eso es una farsa, esa es una mentira y que no tiene caso que estén en ese lugar. Mira, yo quisiera comentar acerca de lo que estamos diciendo de la origen de la de Guadalupe, para que veamos cómo es que fue encontrada en el río. El libro mismo de Guadalupe en Extremadura, en la página número 38, nos ofrece una descripción de lo que ellos dicen que así sucedió. Mencionan y hablan precisamente de un vaquero que antes no tenía nombre. Después hubo una persona que le tuvo que poner ese nombre, porque antes primero decían que era un pastor solamente, luego decían que era un pastor y daban su apellido Cordero, y ya después fue Gil Cordero. O sea, también fue avanzando esa situación para que ya tuviera su nombre completo. Pero en lo que ellos nos cuentan, dice que un sencillo vaquero, vecino de Cáceres, estamos hablando de España, contando el rebaño a la hora del encierro, advirtió que le faltaba una vaca. Dice que marchó en su búsqueda por bosques y dice que después de buscarla hasta topar, llegó precisamente a las orillas de un río, donde dice que estaba bastante escondido. Recorrió por el lado derecho su riviera, desviándose luego, siguiéndose probablemente los rastros de una antigua calzada romana. Después de 3 jornadas, dice que encontró a su vaca muerta, pero intacta. Pero entonces él para nada se imaginaba que esa vaca pues tenía un mensaje para él. O sea, él solamente estaba buscando a su vaca, pero él dice que hasta quiso pues quitarle la piel. O sea, si él hubiera sabido que esa vaca le iba a hablar, pues, pero sin embargo dice que quiso aprovechar su piel y precisamente le hizo una incisión en el pecho en forma de cruz. Pero cuando le hizo esas incisiones con su cuchillo, dice que la vaca, después de haber estado muerta, resucitó. Se levantó viva la vaca. Y precisamente en ese momento que la vaca pues se paró, y aunque él ya le había abierto en forma de cruz el pecho, dice que se le apareció la Virgen María al pastor, el cual, hablándole así, según se refiere un viejo códice del archivo escrito por Fray Diego de Écija en el siglo XVI. Esas palabras dice que las tomó ya después de ese códice que escribió esa persona. Y ya mencionó él: ya
después de que se encontró a la vaca y la abrió y la vaca pues se paró viva, la Virgen se le aparece y dice: no temas que yo soy la Madre de Dios, Salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala hasta el hato con las otras. Aquí estamos viendo de que ya le empieza a decir que quiere que, igual, lo de siempre, ¿verdad? Pero aquí estamos notando el origen de que precisamente ella le dijo: aquí exactamente donde encontraste a la vaca muerta, aquí van a construirle. Precisamente dice que escarbaran en el lugar donde estaba la vaca y que ahí se van a encontrar a la imagen de la Virgen Negra, que había sido escondida previamente antes cuando llegó a la conquista de los árabes. Pero entonces la vaca sirvió para que encontraran a la Virgen Negra. Y sin embargo, aunque ya no da más noticias de qué pasó con la vaca, porque la vaca se paró y dice solamente con las cicatrices de las cortadas incisiones que le habían hecho. Ya no nos dice si después se comieron a la vaca o qué pasó con la vaca, no nos da más detalles. Lo que sí nos da es de que ahí se encontraron a la imagen después de haber enterrado, o la que habían enterrado supuestamente. Ese es el origen que ellos mismos nos cuentan. Pero no lo estamos inventando nosotros. No, pero lo que sí, como yo mencionaba hace un ratito, es de que el fraile que hace esta narrativa en este libro, él no tiene empacho en aceptar que esto es una leyenda creada por el hombre, es una leyenda formada, y dice: a nosotros no nos importa, igual y somos devotos de la imagen, a nosotros no nos importa. La diferencia de nosotros, dicen ellos, los españoles, dice de nosotros con los mexicanos, es que los mexicanos creen que verdaderamente se les apareció. Sí, y a nosotros sabemos que esto es una leyenda, pero igual y la veneramos porque somos devotos de ella, ¿verdad? Lo que es diferente, lo que digo, es con el mexicano, que el mexicano cree que es una verdadera aparición divina, y aparte de que es una aparición divina, no acepta la historia verdadera, y entonces esto se convierte en un fanatismo. Bueno, en realidad no estamos en contra de la aparición, sino estamos en contra de la mentira que hicieron de esa aparición. Y la mentira número 1 es decir que había sido la primera. Y la mentira viene precisamente de un papa. Pero otro papa, como ya le mencionó César, en 1982, en noviembre de 1982, que fue Juan Pablo II, él mismo dijo, y a ver si ustedes encuentran aquí lo antagónico, que para conocer a la de México hay que primero venir a conocer a la de España. ¿Qué nos da a entender? ¿Cuál es primero que cuál, no? Pero a Benedicto XIV dice que ella, o sea, la Virgen de Guadalupe, no había hecho ninguna otra aparición como la que hizo en México. Entonces ahí ya estamos encontrando las dos cosas oponentes de dos papas, ¿no? Entonces eso es igual y la aparición, vamos a darle crédito, sí fue, pero no fue la primera, suponiendo que haya sido, porque no existe la tal, pero no fue la primera aparición, sino ya desde el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, incluso en el siglo XIV, XV, XVI, esta Virgen de Guadalupe de España tuvo la misma popularidad que la que tiene hoy en el siglo XX la Virgen de México. Entonces en esto es en lo que queremos hacer hincapié, de que es proveniente precisamente, como lo dice su nombre, de Guadalupe, España, Así no es. de México. Mira, en la entrevista que le hizo la revista Proceso al fray Sebastián García, le preguntan directamente: ¿la aparición de la Virgen de Extremadura al pastor Gil Cordero también aquí es una leyenda? Y él contesta: sí, por supuesto. Pero nosotros deslindamos muy bien lo que es una leyenda de lo que es historia. Eso de que nuestra Virgen estuvo escondida cerca de un río durante la conquista árabe, tampoco lo podemos probar. No hay documentos al respecto, es pura leyenda. Pero sin embargo, esa leyenda es la que han venido enseñando a las personas. Sí, otra vez, o sea, no estamos en contra de los de España, o sea, ellos están hasta cierto punto bien, o sea, ellos no dicen que es divino, dicen que es una leyenda, que fue recogida en códices, Tampoco es verdadero. y que no es verdadera, sí, pero estamos diciendo que aquí el Arzobispado de México sí lo enseña la feligresía católica aquí en América, que esto es netamente divino.
Y eso es a lo que nos queremos referir, a que no es divino, sino que ya es una réplica, y ustedes lo ven en las fotos, métanse al internet, póngale nada más Guadalupe de Extremadura, en España, y ahí viene toda la historia de la primera Virgen de Guadalupe que se apareció. Y ellos no se meten en problemas, dicen, no, ¿para qué se meten en complicaciones? Los problemas que tienen los de México. Fíjate lo que dice este Sebastián García, Fray Sebastián García, en el libro que mencionamos, Guadalupe de Extremadura en América, en la página 41. Dice, no es difícil separar los elementos de fantasía e imaginación, o sea, hay elementos de fantasía y de imaginación de otros que puedan entrar dentro del ámbito de la verdadera historia. Y luego dice, el rigor científico que exige la verdad nos obliga a encerrar dentro del marco de pura leyenda todos los hechos anteriores y al final de la segunda mitad del siglo, bueno ya, pero lo que menciona él, fantasía e imaginación, no es difícil separar esos elementos de fantasía y de imaginación de lo que pues puede entrar dentro del ámbito de la verdadera historia. Ahora, o sea que... ¿Qué es lo que los obliga a enmarcarlo dentro de leyenda? El rigor científico que exige la verdad. A lo que yo quiero ir, ¿y el miembro católico? No lo exige. No. O sea, así como lo dice Ceci al principio, el rigor científico sí exige. Muéstrame pruebas. Claro. Muéstrame documentos. Enséñame la historia. Históricamente, todo. Bien. Por eso lo tienen que enmarcar dentro de una leyenda. No así el clero católico en México. Ellos, aunque científicamente les han comprobado que es una pintura, porque es una pintura retocada muchas veces y se les han olvidado ponerle muchas otras cosas, siguen diciendo que no. O sea, ¿en dónde nos quedamos? Muchos que fuimos católicos no exigimos eso. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender la idiosincrasia propia del mexicano, hermano. El mexicano en su propia personalidad, en su propio ser mexicano, no es afecto a ser investigativo, a buscar científicamente una respuesta. El mexicano tiene tanta necesidad de creer en algo, puesto que es un pueblo de mucho sufrimiento, que ha sido muy golpeado, que en sí la Iglesia Católica no ha tenido ningún problema en inculcarle la adoración a imágenes, sean estas reales apariciones divinas o sean simplemente cuadros pintados. No ha tenido dificultad en implantarle estas creencias porque la idiosincrasia propia del mexicano es así, lo acepta, es tradicionalista y él lo acepta. En cambio, el español es un viejo mundo. Estamos hablando de que cuando América fue descubierta, cuando aquí en México, en América, eran indios, no por menospreciar a nuestros indios, claro que somos orgullosamente descendientes de ellos, pero digo, cuando aquí apenas eran indios cubiertos con un taparrabo, muy inteligentes por cierto, pero en Europa ya era una civilización completamente desarrollada. Entonces, el hecho de que estas creencias se manejen de esta manera es precisamente por como vuelvo y repito, por la idiosincrasia del mexicano, su propia personalidad de ser. Acepta todo lo que le digan cuando va enfocado a una cuestión religiosa en la cual tiene mucha necesidad de creer. Ahora, la de Guadalupe, o sea, la Guadalupe que está en la Basílica de Guadalupe, ni siquiera es copia de la verdadera Guadalupe. No, nada que ver. Ese es otro tema. Nada que ver. Muy importante que podemos tocar, yo creo que ya mañana, César, porque los españoles son tan celosos que no dejaron incluso a los colonizadores traerla. No la podían traer. ¿Por qué? Porque eran celosos de su imagen. Dicen ellos, ustedes pueden tomar este nombre y esta imagen si quieren y hacer la propia suya. En eso no tenemos problema. Pero que ustedes se la lleven tal y como está de aquí para allá, no. Fue otra la que les permitieron. Fue otra. Y de hecho, por ejemplo, en la revista Proceso, lo que estábamos nosotros mencionando, es un número pues que salió publicado y que ojalá todos los pudieran también tener para que vieran que pues no es idea nuestra. La revista Proceso, que salió publicada el 7 de diciembre del año 2003, el número 1414, en el cual pues se entrevistan, que fueron incluso hasta España a entrevistar a Fray Sebastián García, tiene como título La guadalupana es de origen español. Y lo mencionan, que la mexicana es hija de la española.
Porque entonces, bueno, ahí entramos a otra parte que lo vamos a hablar ya mañana, juntamente también con datos más sobre la entrevista que se le hizo a esta personaje que también escribió el libro de Guadalupe de Extremadura en América, para que veamos, bueno, entonces, si no fue copia de la Virgen, por ejemplo, la que está en el Tepeyac, de la negra que está en Extremadura, ¿de dónde tomaron el modelo para sacar la que está actual? Pues precisamente de otra imagen que también estaba en el mismo monasterio de Guadalupe, pero que no se llamaba Guadalupe, sino que era de la Inmaculada Concepción, y que al ir haciendo las comparaciones el día de mañana, porque el tiempo ya se nos fue, vamos a ir viendo que son iguales. Son iguales. Solamente que le quitaron, como ya vimos, el niño, porque supuestamente ellos decían que los indios no tienen la capacidad para entender cómo, si es virgen, iba a tener un niño. Pero incluso la de Guadalupe también tiene su niño igual, también negro, y lo tiene pegado al pecho. Entonces, de alguna manera, ese es el verdadero origen. Pero es importante que ustedes conozcan, si entonces, decimos nosotros, no hubo tal aparición en 1531, y mucho menos que haya sido la primera, entonces quiere decir que están engañados, netamente. O sea, Claro, no hay otra manera de claro. demostrar que están engañados. Claro que sí. Y esto lo corroboraremos el día de mañana ampliando un poquito más sobre esta entrevista que hizo el periodista Rodrigo Vera de la revista Proceso, ¿verdad? La cual fue realizada el 25 de mayo del 2002, ¿verdad? En aquel lugar de México, a un personaje muy conocido, ¿verdad? Y muy profesional, ¿verdad? Que tiene los datos y ha hablado acerca de la verdadera procedencia de lo que es la imagen de la Virgen Sebastián guadalupana García en es México. un franciscano. Es un franciscano que está incluso a cargo del monasterio de ahí de Guadalupe en Extremadura y sabe de lo que está hablando y avala lo que está diciendo. En la página 42 del libro Guadalupe de Extremadura en América, amigo Radio Escucha, solamente para despedir este programa, te invitamos a meditar un poquito en lo que escribe este hombre en este libro, página 42 de Guadalupe de Extremadura en América. Dice acerca de María de Guadalupe: su nombre es glorioso en nuestra historia, como ningún otro en la cultura y patrimonio espiritual. Eso lo dice un franciscano de la Iglesia Católica Romana. Las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice un apóstol de Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién crees, amigo Radio Escucha? ¿En un franciscano de la Iglesia Católica Romana o en un apóstol de Jesucristo? Lo dejamos para que medites en esas palabras. Puedes buscarlo, Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bueno, pues ya escuchamos, y ya no olviden que el día de mañana nos pueden sintonizar completamente igualmente en vivo, y también llamarnos al teléfono área 714-602-8354. Y si usted es mexicano o las personas nos sintonizan, pudiéramos también que nos respondan o que nos den su punto de vista, qué opinan precisamente de ese engaño que les han hecho al pueblo mexicano, a los que son católicos, de quererles decir que es original cuando lo original es otra. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Estará correcto que su misma iglesia se burle de usted de esa misma forma? Todos lo esperamos con sus comentarios el día de mañana al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, y pues lo esperamos en ese subprograma Nosotros Conversamos, donde como siempre trataremos temas interesantes, y pues aquí los esperamos. Escríbanos a nuestros correos electrónicos que ya hemos mencionado, síganos a través de nuestras redes sociales, y no olvide que también puede escuchar los programas ya previamente grabados. Solamente se va a nuestro portal de Ustream y ahí estarán todos los programas ya previamente grabados. Nos pedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche, y los esperamos el día de mañana, y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.